Hola Gesogmaníacos, yo soy Tony y esto es Gesogmanía al detalle. Hoy, ¿qué tenemos por aquí? Pues ni más ni menos que el super gato ciclao, el rey de los Gesogs con GPS, el enorme reloj que mide como 60 milímetros de ancho y 60 de alto. Bueno, el espectacular Rangeman ciclao. Y hoy vamos a hacer un paseo por este reloj, vamos a ver todo lo que tiene, un tutorial así rapidito de todo lo que tiene y en un próximo vídeo saldremos con el de ruta para ver qué nos ofrece. Pero hoy le vamos a hacer un detallito chulo a este espectacular reloj de mi colección, ¿vale? Que muchos tendréis y sabréis qué guapo está. Y así es que, chicos, solo quiero que os suscribáis, le deis a like, compartáis. Vamos a hacerle el detallazo a este reloj, vamos a ver todo lo que tiene y después tutorial de todo lo que nos ofrece este reloj. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Vale, chicos, pues vamos al primer botoncito, como siempre. Vamos a darle a este primer botón de ajustes y tenemos display. Con este de aquí nos vamos a meter dentro del display. Apretamos y tenemos screen o 1224, ¿vale? Ya sabéis que 12 o 24, bajamos con la ruedecita, que esto es una ruedecita, ¿o veis? Que va girando, ¿vale? Le damos 12 o 24 y pues ponemos lo que más nos guste. Yo lo tengo en 24 porque me gusta más, pero bueno, cada uno lo que quiera. Y nos metemos en screen, que es lo que nos mola de este display. Y lo tenemos ahora mismo en Basic, que es lo primero que hemos visto. Como veis, vamos para atrás, que es este. Este es el Basic, ¿vale? Esta pantalla es el Basic, ¿vale? Apretamos, Display, Screen, y ahora podemos bajar a Time Navigation, Time Barometer. Vamos a ver cada una de ellas. Time Navigation, le damos Setting Completed y tenemos esta pantalla, que esta es la de navegación, que aquí nos pondría pues la ruta o la última ruta que hemos hecho o algo parecido, ¿vale? Y nos saldría ahí. Ahora, como no tengo nada, ninguna ruta grabada, pues no aparece nada, ¿vale? Siguiente display, Time Barometer, ¿vale? Setting Completed. Y tenemos el barómetro, 1008 hectopascales y el grafiquito del barómetro. La hora, el día y el mes, ¿vale? Este está muy chulo, la verdad. Este a mí me gusta mucho. Luego tenemos el siguiente, que es Time Sunrise. Mira, Time Sunrise. Y le vamos a apretar. Salimos y aquí tenemos la puesta y la salida del sol, que mola mucho tenerla aquí. Amanecemos a las 6:36 y a las 9:24 se pone el sol. Aquí en Valencia, que ya es tarde.
¿vale? Y la última creo que es display, screen, y la última que tenemos es time and world, que es hora mundial, ¿vale? Volvemos atrás y aquí tenemos la hora de aquí, de España, y la hora de Panamá, por ejemplo, que es la que está puesta, que son las 8:15 de la mañana, ¿vale? Pues eso es nuestro primer display. Y ahora vamos a ir bajando con esta ruedecita tan mona. Airplane Mode, ¿vale? Lo podemos poner en on y en off, ya sabéis. Modo avión. Alarma. Nos metemos si tiene sus alarmas, podemos elegir la que queramos. Esto no tiene secretos. La hora donde estamos es Home City. Estamos en Madrid, podemos poner la que queráis, cada uno donde viva. DST, horario de verano y de invierno, yo lo tengo en auto, ¿vale? ¿Qué más? Time date. Aquí podemos poner la hora manualmente, ¿vale? Y la podemos grabar y se pone manualmente. Beep es el sonido del... Ay, perdón, que nos hemos pasado una. Es el sonidito este que hace. Lo voy a poner en on y en off. Yo lo tengo en on porque a mí me gusta mucho cómo suena. Iluminación, ya sabéis. Duración y autolight, que es de 1 y 3 segundos. 1,5 y 3 segundos. Yo lo tengo en 3 segundos siempre. Y autolight, ya sabéis que cuando giramos el reloj, la luz se pone automáticamente, ¿vale? Ahí no hay historias. Y esto es para desemparejar del móvil, ¿vale? Vale, pues este primer botoncito, pues ya lo tenemos claro, es todo esto. Nos vamos atrás y ahora con este botoncito apretamos y tenemos otros modos, ¿vale? El primero es la hora, que está puesta ya. Si nos metemos, pues nos manda a la hora que tenemos en el reloj, ¿vale? Connected, ya sabéis. Conexión al móvil. Nos metemos y buscará, ¿vale? Ahora no lo tengo emparejado, entonces, pues bueno. Compás. Ya sabéis, compás es la brújula. No tiene más historias. Y si apretamos ajustes de la brújula, pues tenemos todos los ajustes que podemos hacerle a la brújula. Yo no la voy a tocar porque ni la uso, ni quiero que se descalibre, ni nada por el estilo. ¿Vale? Seguimos bajando, altímetro. Aquí tenemos el altímetro, 200 metros aproximadamente. Bueno, igual habría que calibrarlo, no lo sé. Vale. Aquí en ajustes, como siempre, le damos y ahí tenemos toda la calibración, intervalos, screen, unidades, ¿vale? Metros. Que ya estaba puesto. Y calibración, los intervalos que queréis que mida. En 5 segundos son 2 minutos, contra menos segundos, digamos, pues más va a consumir de batería, y contra menos, pues y más específico va a ser. Pero bueno, esto cada uno lo que quiera, ¿vale? Altímetro podemos cambiarle, en vez de esta pantallita podemos ponerle, vamos a ver, vamos a screen, que es pantalla, en vez del gráfico, el value, y vamos a ver de qué nos informa con números, ¿vale? Básicamente eso. Vale, pues volvemos para atrás y vamos a barómetro, que básicamente es lo mismo, el grafiquito, 1008 hectopascales, 48 horas de gráfico, como veis, y tenemos una temperatura ya aquí en este cuartito más o menos de 28,6 grados, que me estoy asando de calor, ya os lo digo yo. Luego tenemos la hora y el gráfico de la batería. Vale, aquí también, como siempre,
apretamos ajustes, podemos poner barómetro información, que es pues que nos avise de las tormentas y eso, si hay alguna brusca bajada, calibración, ya sabéis, screen y unidades. Aquí en unidades, pues termómetro, tenemos el termómetro y el barómetro. Podemos poner en Celsius y en Fahrenheit, ya sabéis, yo lo tengo en Celsius. Y el barómetro, pues lo mismo, hectopascales y la otra medida. ¿Vale? Pues nada, volvemos para atrás, seguimos dando la ruedecita y este me gusta mucho, es la puesta y la salida del sol, como ya sabéis. 6:36 de la mañana, 9:24, se pone el sol. Podemos cambiar de día dándole a este botoncito. Veis que estamos en el 6 del 3. Ahora le damos aquí, 6 del 4. Mañana se pondrá y saldrá el sol a esas horas. El día 5, el día 6, bueno, así continuamente, ¿vale? Para el que lo quiera saber. Luego tenemos las fases lunares y, perdón, porque se me ha ido. Fases lunares y de mareas, que está muy chulo también para el que salga a navegar y tal, y quiera saber cómo tiene la marea. Y la luna, ¿vale? Sus fases lunares y todo el rollo. Vamos girando esta ruedecita y mirar, vamos pasando durante las horas. ¿Veis? Va cambiando, a las 12, a la 1, a las 2, ¿vale? Todo eso es a las horas que va cambiando la marea. ¿Vale? Y también podemos cambiar el día apretando a este botoncito. ¿Veis? 6 del 4, 6 del 5, te va poniendo. La luna, ¿veis que va cambiando? ¿Veis? No sé cómo se llama cada fase lunar, pero bueno, ahí te pone la medida de la luna, 19,9. Aquí habrá más, 20,9, vas pasando de días, 21,9, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? También aquí dentro de ajustes, pues podéis ajustar todo el hemisferio norte y el hemisferio sur, y esto es para poner una hora y que te avise de la alta marea y tal, ¿vale? Pero bueno, yo no lo voy a usar eso, no voy a grabar nada, pero para que lo sepáis, que ahí lo tenéis. Stopwatch, ya sabéis, cronómetro, lo vamos a... ¿Por qué se me salta siempre? Cronómetro, le vamos a dar, se pone en marcha, ¿vale? Paramos, volvemos a cero. Cronómetro. Cuenta atrás, no me voy a meter, ¿para qué? Que es timer. Hora mundial, ya sabéis, está la hora de Panamá, podéis poner la que queráis. Y volvemos al inicio, ¿vale? Otro botoncito que ya tenemos, ¿vale? Volvemos atrás, tenemos la hora mundial. Voy a poner otro display, que este no me gusta, porque a mí la hora mundial, la verdad es que me da un poco igual. A mí me gusta mucho Time and Sunrise, ¿vale? Le damos y ahí tenemos la pantalla principal, que es la que a mí me gusta, así. Vale, ahora vamos a verle la luz, la iluminación de 3 segundos que tenemos, una iluminación excepcional de LED, ¿vale? Ahí está, 3 segunditos, iluminación LED blanca, creo que es. Como veis, se ve de maravilla, ¿vale? Aquí no hay, o sea, hay luz del día, pero mirad cómo se ve. Espectacular, ¿vale? Vamos a encender la luz otra vez. Luego tenemos este botoncito de aquí, que también tiene sus historias. El Bluetooth, emparejamiento por Bluetooth. Time GPS, ¿qué es Time GPS? Pues este botoncito lo apretamos en Time GPS y nos va a buscar satélites y nos va a decir exacto el momento en el que estamos, en la hora perfecta por GPS. Claro, yo estoy aquí en casa, aquí no va a coger, tendría que salirme a la ventana y nos pondría la hora exacta por GPS, ¿vale? Así de fácil, no tiene más rollos.
Y Time Position, pues la posición en la que estamos en estos momentos es lo mismo. Aquí no va a salir nada. Le damos, va a buscar satélites y nos va a decir la posición, la latitud, la longitud, todo el rollo, la hora, el termómetro, la calor que tenemos, bueno, todo el rollo. Exacto por GPS, ¿vale? Aquí no va a poner nada, pondrá error o se saldrá, no va a decir nada porque estamos dentro de casa. ¿Vale? Phone Finder, buscar el teléfono, básicamente. No lo voy a poner porque no lo tengo conectado, lo mismo, buscar el teléfono. Y se me ha ido el historial, pues el historial de horas que tenemos, ¿vale? Que hemos tenido, ¿vale? Y chicos, esto es todo lo que tiene este pedazo de pepinaco, ¿vale? Más este botón que si lo pulsamos nos vamos a navegación por GPS, que aquí dentro de casa, por supuesto, no podemos hacer. Entonces haremos un vídeo aparte, nos haremos una rutita y lo probaremos, ¿vale, chicos? Con todo lo que tiene y todo lo que podemos hacer con él. Para mí es uno de los relojes favoritos que tengo. Por supuesto no lo voy a vender. Si puede ser en mucho tiempo, o por lo menos hasta que salga el nuevo, que yo ya lo espero hace tiempo. Así es que chicos, este relojazo, ya hemos visto el tutorial, todo lo que tiene y todo lo que podemos ajustar con él y lo que podemos hacer. Ya sabéis que es cristal de zafiro, os lo he puesto antes, luz solar, o sea, carga solar y carga inalámbrica, o sea, carga por un cargador, por USB, ¿vale? Que tenemos, es un aparatito que lleva aquí, que se pone aquí, le enchufas el cargador y carga, por si lo queremos cargar rápido y no queremos estar días cargándolo solarmente, porque ya sabéis que estos con GPS tardan mucho en cargar. Es lógico, ¿vale? Estaría muy guay que se cargara solarmente y no tuviéramos que utilizar ningún cargador. Vamos, eso sería la bomba, pero eso de momento, chicos, no lo tenemos. Así es que solarmente puedes estar con él, usándolo normalmente, sin GPS, y te puede durar meses sin problemas, solo con la energía solar. Vale, chicos, y nada, ya sabéis, pepinaco de reloj, correas de carbono y silicona, o sea, carbono y resina, que son de categoría. Mirad esas correas, nuestro gatito ciclado, ¿vale? Y bueno, un relojazo espectacular para la colección de cualquier gessoquero. Y yo, por supuesto, lo tengo y no lo voy a vender, por lo menos hasta que salga el nuevo. Y como no sabemos cómo va a ser el nuevo, pues ya veremos. Me lo voy a poner en la muñeca para que veáis lo grande que es. Es que es muy grande, ¿vale? Os voy a poner las medidas para que sepáis lo que mide. Creo que son 60 unos 59 de ancho y 60 con algo de alto. Peso 142 gramos. Es un reloj que deja huella, a lo largo del día, ¿vale? Pero es un reloj que cualquier Gesson maníaco lo querría, ¿vale? Y es así, y está muy chulo. Así es que chicos, el próximo vídeo que hagamos de este pedazo de reloj será en una salida que hagamos por el monte. Lo pondremos a prueba y a ver qué es lo que nos ofrece. Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.